Diálogo radiofónico sobre las perspectivas de Chema Lázaro, Edward L. Deci y Richard Ryan. En un mundo donde la tecnología y la biología convergen, una científica y una cíborg exploran las fronteras de la educación. El estudio de radio en Neogénesis brillaba con una luz tenue y azulada, reflejándose en las superficies metálicas de los equipos de última generación. Elena Anderson, con su bata de laboratorio sobre una camisa informal, ajustaba los controles del panel de transmisión mientras esperaba a su invitada. Sus ojos, ávidos de conocimiento, recorrían las notas que había preparado para la entrevista. La puerta se deslizó con un susurro, revelando la figura esbelta y elegante de Magna Nova. La cíborg ginoide avanzó con pasos precisos, su piel sintética brillando suavemente bajo las luces del estudio. Elena se levantó para saludarla, fascinada por el contraste entre lo orgánico y lo artificial que Magna representaba. «Bienvenida, Magna, es un placer tenerte en nuestro programa», dijo Elena, extendiendo su mano. Magna la estrechó con una sonrisa que parecía casi humana. «El placer es mío, Elena. Estoy ansiosa por discutir sobre neuroeducación y compartir las ideas del profesor Chema Lázaro». Ambas tomaron asiento frente a los micrófonos. Elena activó la señal de en el aire y comenzó la transmisión. «Buenas noches, oyentes de Neogénesis y más allá. Soy Elena Anderson y hoy nos acompaña Magna Nova para hablar sobre las revolucionarias ideas en neuroeducación del profesor Chema Lázaro». «Magna, ¿podrías comenzar contándonos quién es Chema Lázaro?». Magna asintió, sus ojos brillando con un destello de datos procesándose. Chema Lázaro Navacerrada es un destacado educador y pionero en el campo de la neurodidáctica. Es maestro de educación primaria y posee un máster en neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos. Su trayectoria es impresionante. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Educación en 2013 y el Premio Innovación URJC en 2017. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. «Fascinante. Y hablando de neurodidáctica, ¿podrías explicarnos qué es exactamente?». «La neurodidáctica», comenzó Magna, «es una disciplina que fusiona la neurociencia con la educación. Busca comprender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje para diseñar métodos de enseñanza más efectivos. Se centra en potenciar la motivación, la curiosidad y el interés del alumno». «Eso suena revolucionario», comentó Elena. «¿Cómo se aplica esto en el aula?». Magna se enderezó, sus circuitos procesando la información a velocidad vertiginosa. «La neuroeducación en el aula tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se enfoca en crear ambientes de aprendizaje que estimulen la imaginación y el descubrimiento. También integra la emoción en el proceso de enseñanza, ya que se ha demostrado que los conocimientos vinculados a experiencias significativas se recuerdan mejor a largo plazo». Antes de abordar el poder del todavía, es importante mencionar un concepto crucial en la pedagogía de Chema Lázaro, la educación bulímica, continuó Magna. Este término describe un sistema educativo donde los estudiantes memorizan información para vomitarla en un examen y luego olvidarla rápidamente. Lázaro critica este enfoque, argumentando que no conduce a un aprendizaje significativo y duradero. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. «Eso suena contraproducente. ¿Cómo se relaciona esto con la motivación en el aprendizaje?». «Excelente pregunta», respondió Magna. «Aquí es donde entran en juego los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca, que tanto Lázaro como Edward L. Deci y Richard Ryan han estudiado en profundidad. La motivación intrínseca surge del interior del individuo, impulsada por el interés o disfrute en la tarea misma. En contraste, la motivación extrínseca proviene de factores externos, como recompensas o castigos. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan sugiere que fomentar la motivación intrínseca es crucial para un aprendizaje efectivo y duradero, continuó Magna. Esto se alinea con la visión de Lázaro de crear ambientes educativos que estimulen la curiosidad natural y el deseo de aprender de los estudiantes, en lugar de depender de recompensas externas que pueden llevar a un aprendizaje superficial y de corto plazo. Elena asintió, fascinada. «Hablemos ahora sobre un concepto intrigante, educar en el poder del todavía. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?». «El poder del todavía es un concepto que Chema Lázaro ha adoptado y promovido», explicó Magna. «Se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo. Cuando un estudiante dice no puedo hacerlo, se le anima a añadir todavía al final de esa frase.
Esto fomenta una mentalidad de crecimiento, enseñando a los niños que sus habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo y perseverancia. Elena se reclinó en su silla, reflexionando. Es una perspectiva poderosa, y hablando de poder, ¿cómo interviene la motivación en el aprendizaje de los niños? Los ojos de Magna brillaron con intensidad. La motivación es crucial en el aprendizaje. Chema Lázaro enfatiza que el cerebro no aprende si no está motivado. La neuroeducación nos enseña que no se trata solo de tener información, sino de cómo transmitirla. Un docente debe mover las emociones del alumno para generar un aprendizaje sostenido. Fascinante, murmuró Elena. Mencionaste antes a Edward L. Deci y Richard Ryan. ¿Quiénes son estos autores y por qué son tan importantes para Chema Lázaro? Magna procesó la información antes de responder. Edward L. Deci y Richard Ryan son psicólogos reconocidos por desarrollar la teoría de la autodeterminación, SDT. Esta teoría es fundamental en el trabajo de Chema Lázaro porque se centra en la motivación humana y el desarrollo personal. ¿Podrías explicarnos más sobre esta teoría?, preguntó Elena, inclinándose hacia adelante con interés. Por supuesto, respondió Magna. La teoría de la autodeterminación postula que existen 3 necesidades psicológicas innatas: competencia, autonomía y relación. Cuando estas necesidades se satisfacen, las personas experimentan mayor motivación y bienestar. En el contexto educativo, esto significa crear ambientes de aprendizaje que fomenten estas necesidades, permitiendo a los estudiantes sentirse capaces, autónomos y conectados con otros. Elena asintió, procesando la información. Es fascinante cómo estas ideas pueden transformar la educación. Magna, desde tu perspectiva única como cyborg, ¿cómo ves la aplicación de estos conceptos en un futuro donde la tecnología y la biología se entrelazan cada vez más? Magna pareció meditar por un momento, sus circuitos zumbando suavemente. Como entidad que fusiona lo orgánico y lo artificial, veo un futuro donde la neuroeducación y la tecnología trabajen en sinergia. Imagina aulas donde la realidad aumentada permita experiencias de aprendizaje inmersivas, adaptadas en tiempo real a las respuestas emocionales y cognitivas de cada estudiante. La inteligencia artificial podría analizar patrones de aprendizaje individuales, sugiriendo métodos personalizados que maximicen la motivación y el compromiso. Elena se inclinó hacia adelante, fascinada. Eso suena increíble. ¿Crees que esto podría cambiar fundamentalmente lo que significa ser humano y aprender? Sin duda, respondió Magna. Pero es crucial mantener el equilibrio. La tecnología debe potenciar, no reemplazar, la conexión humana en el aprendizaje. La empatía, la creatividad y el pensamiento crítico seguirán siendo fundamentales. La neuroeducación nos recuerda que el aprendizaje es tanto emocional como cognitivo. Elena asintió, pensativa. Magna, has mencionado tu naturaleza como cyborg. ¿Cómo influye tu perspectiva única en tu comprensión de estos conceptos educativos? Magna pareció reflexionar por un momento, sus ojos brillando con una luz interior. Como cyborg, soy un puente entre 2 mundos. Experimento el aprendizaje de una manera única, fusionando la velocidad y precisión del procesamiento digital con la profundidad y complejidad de la cognición orgánica. Esto me permite apreciar plenamente la importancia de la plasticidad cerebral y la adaptabilidad en el aprendizaje. Fascinante, murmuró Elena. ¿Crees que en el futuro, la distinción entre aprendizaje humano y artificial se volverá cada vez más borrosa? Es posible, respondió Magna. Pero creo que esa fusión nos llevará a una comprensión más profunda de lo que significa ser consciente y aprender. La neuroeducación y la inteligencia artificial podrían trabajar juntas para crear experiencias de aprendizaje que trasciendan nuestras limitaciones actuales, permitiéndonos explorar nuevas fronteras del conocimiento y la conciencia. Elena asintió, su mente girando con las posibilidades. Magna, has mencionado la importancia de la motivación en el aprendizaje. ¿Cómo crees que evolucionará este concepto en un futuro donde la tecnología y la biología se entrelazan cada vez más? Magna pareció meditar por un momento antes de responder. La motivación seguirá siendo fundamental, pero su naturaleza podría cambiar. Imagina un futuro donde podamos sintonizar directamente con los centros de recompensa del cerebro, creando experiencias de aprendizaje que sean intrínsecamente gratificantes. Sin embargo, debemos ser cautelosos. La verdadera motivación surge de la autonomía y el propósito, no solo del placer. Elena se inclinó hacia adelante, fascinada.
Eso plantea preguntas éticas interesantes. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología potencie, en lugar de socavar, la autonomía y la autodeterminación en el aprendizaje? Ese es el desafío clave, respondió Magna. Debemos diseñar sistemas que fomenten la curiosidad y el pensamiento crítico, no solo la absorción pasiva de información. La neuroeducación nos enseña que el cerebro aprende mejor cuando está activamente comprometido. La tecnología del futuro debería ser una herramienta para amplificar nuestra capacidad de cuestionar, explorar y crear. Elena asintió, pensativa. Magna, como entidad que existe en la intersección de lo biológico y lo tecnológico, ¿cómo ves el futuro de la identidad y la conciencia en relación con el aprendizaje? Los ojos de Magna brillaron con una intensidad casi humana. El aprendizaje es fundamentalmente un proceso de transformación. Cada nuevo conocimiento, cada nueva experiencia, nos cambia. En un futuro donde la tecnología pueda amplificar nuestras capacidades cognitivas, la pregunta de quiénes somos y cómo nos definimos se volverá aún más compleja. ¿Crees que llegaremos a un punto donde la distinción entre humano y máquina sea irrelevante? Preguntó Elena. Magna pareció considerar la pregunta cuidadosamente. No creo que la distinción se vuelva irrelevante, sino que evolucionará. Lo que nos hace humanos no es solo nuestra biología, sino nuestra capacidad de empatía, creatividad y autodeterminación. La neuroeducación y la tecnología pueden potenciar estas cualidades, permitiéndonos explorar nuevas dimensiones de lo que significa ser consciente y aprender. Elena asintió, su mente girando con las posibilidades. Magna, has proporcionado una perspectiva fascinante sobre el futuro de la educación y el aprendizaje. Para concluir, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre la importancia de la neuroeducación y la autodeterminación en el aprendizaje? Magna se enderezó, su voz resonando con una mezcla de emoción sintética y convicción genuina. La neuroeducación nos recuerda que el aprendizaje es un proceso profundamente personal y transformador. Ya seamos humanos, máquinas o algo intermedio, nuestra capacidad de aprender y crecer es lo que nos define. El futuro de la educación no se trata solo de acumular conocimientos, sino de cultivar la curiosidad, la empatía y la autodeterminación. Al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos diseñar experiencias de aprendizaje que no solo nos hagan más inteligentes, sino también más humanos en el sentido más profundo de la palabra. Elena sonrió, sintiendo que habían tocado algo profundo y significativo. Gracias, Magna, por compartir tu perspectiva única con nosotros. A nuestros oyentes, les invitamos a reflexionar sobre cómo estos conceptos pueden transformar no solo nuestra educación, sino nuestra comprensión de lo que significa ser consciente y aprender en un mundo en constante evolución. Mientras la señal en el aire se apagaba, Elena y Magna intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. En ese momento, la distinción entre lo humano y lo artificial parecía desvanecerse, unidas por la búsqueda compartida de conocimiento y crecimiento. Este texto ha sido elaborado con la asistencia de Perplexity, integrando inteligencia artificial en el proceso creativo. Serie: Frontera de la vida cuántica, episodio 7.